Descubrí que mi esposo me engañaba con mi nuera. En ese momento decidí cambiar su frasco de lubricante por pegamento industrial. Ahora estarían juntos para siempre. Lo que pasó después hizo que todos los vecinos llamaran a la ambulancia. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Norma y tengo 61 años. Durante 37 años creí que conocía a mi esposo Héctor mejor que nadie. Pensé que después de tanto tiempo juntos, ya no había secretos entre nosotros. Me equivoqué completamente. Todo comenzó un martes por la mañana. Héctor había salido temprano al trabajo como siempre, y yo me quedé en casa preparando el desayuno para cuando llegara Tania, mi nuera. Ella había estado viviendo con nosotros desde que nuestro hijo Miguel se fue a trabajar a otro estado. Al principio pensé que era una buena idea, que nos haríamos compañía mutuamente. Estaba lavando los platos cuando escuché que se abría la puerta principal. Miré el reloj de la cocina y vi que eran apenas las 8:30 de la mañana. Héctor no debería estar de vuelta hasta las 5 de la tarde. Pensé que tal vez había olvidado algo importante. Caminé hacia la sala para saludarlo, pero me detuve cuando escuché voces susurrando. Era extraño. No podía distinguir las palabras, pero reconocí la voz de Héctor mezclada con otra que me resultaba familiar. Mi corazón comenzó a latir más rápido sin saber por qué. Me acerqué silenciosamente por el pasillo. Las voces venían de nuestra habitación. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pude ver algo que jamás pensé que vería. Héctor estaba sentado en el borde de nuestra cama, y junto a él estaba Tania. Ella tenía su mano en el brazo de mi esposo, acariciándolo de una manera que no era para nada apropiada entre suegro y nuera. Me quedé paralizada. Por un momento pensé que estaba imaginando cosas, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando vi cómo Tania se inclinó hacia Héctor y le susurró algo al oído, supe que lo que estaba viendo era real. Mi respiración se volvió irregular. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Las piernas me temblaron tanto que tuve que sostenerme de la pared para no caerme. 37 años de matrimonio, 37 años de confianza, se desmoronaron en ese instante. Héctor le dijo algo a Tania que no pude escuchar, pero la manera en que ella sonrió y asintió con la cabeza me hizo entender que esto no era la primera vez que sucedía. Había una familiaridad entre ellos, una intimidad que me resultaba repugnante y dolorosa a la vez. Retrocedí lentamente por el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Me escondí en la cocina, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Mis manos temblaban mientras me servía un vaso de agua fría. Lo necesitaba para calmar el nudo que sentía en la garganta. Unos minutos después, escuché pasos en el pasillo. Héctor apareció en la cocina, arreglándose la camisa y actuando como si nada hubiera pasado. Su cara tenía esa expresión relajada que yo conocía también, pero ahora me daba náuseas. «Buenos días, amor», me dijo con la misma sonrisa de siempre. Se me olvidaron unos documentos importantes en la oficina de aquí. Vine a buscarlos rápidamente. Yo no pude responder inmediatamente. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Solo pude asentir con la cabeza mientras él se acercaba y me daba un beso en la mejilla. El mismo beso que me había dado miles de veces durante nuestro matrimonio, pero que ahora se sentía como una traición. Tania apareció momentos después, caminando casualmente hacia la cocina, como si acabara de despertarse. Llevaba puesta la bata que yo le había regalado para su cumpleaños el año pasado. Ver esa bata ahora me causaba una mezcla de ira y tristeza que no sabía cómo manejar. «Buenos días, Norma», me saludó con esa sonrisa dulce que siempre había pensado que era genuina. «Dormí muy bien anoche. Esta casa es tan cómoda y silenciosa». El cinismo de sus palabras me golpeó como una bofetada. Ahí estaba ella, actuando como la nuera perfecta, cuando minutos antes la había visto tocando a mi esposo de una manera completamente inapropiada. Héctor se despidió rápidamente, diciendo que llegaba tarde al trabajo. Antes de irse,
Le dirigió una mirada a Tania que duró solo un segundo, pero que yo capté perfectamente. Era una mirada cargada de significado, una promesa silenciosa de que se verían pronto. Cuando finalmente se fue, me quedé sola en la cocina con Tania. Ella comenzó a hablar sobre sus planes para el día, pero yo no estaba escuchando realmente. Mi mente estaba ocupada tratando de entender cuánto tiempo había estado sucediendo esto bajo mis propias narices. Durante el resto del día, observé a Tania con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa ahora tenía un significado diferente. Me di cuenta de pequeños detalles que antes había pasado por alto. La manera en que hablaba de Héctor, cómo sus ojos brillaban cuando mencionaba algo que él había dicho o hecho. Por la noche, cuando Héctor regresó del trabajo, actué con normalidad. Le preparé la cena, le pregunté sobre su día. Sonreí cuando me contó alguna anécdota de la oficina. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. La confianza que había construido durante décadas se había roto en pedazos. Esa noche, mientras Héctor dormía a mi lado, me quedé despierta mirando el techo. Podía escuchar su respiración regular, la misma que había escuchado durante miles de noches, pero ahora ese sonido me resultaba extraño, como si viniera de un desconocido. Me pregunté cuántas veces habían estado juntos en nuestra cama, en nuestra casa, mientras yo no estaba. Cuántas veces Héctor había mentido sobre dónde estaba o qué estaba haciendo. Cuántas sonrisas de Tania habían sido falsas. Cuántas conversaciones habían sido pura actuación. No podía decidir qué me dolía más, la traición de mi esposo o la de mi nuera. Tania era prácticamente como una hija para mí. La había acogido en mi hogar, había compartido con ella mis recetas, mis historias, mis momentos más íntimos como familia, y ella había usado esa cercanía para traicionarme de la manera más cruel posible. Mientras permanecía despierta en la oscuridad, una idea comenzó a formarse en mi mente. No iba a confrontarlos inmediatamente. No iba a gritar ni a hacer una escena. Primero necesitaba entender completamente lo que estaba sucediendo. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esta traición. Al día siguiente, decidí que comenzaría a observar más cuidadosamente. Prestaría atención a cada detalle, a cada mirada, a cada palabra. Si querían jugar a las mentiras y los secretos, yo también podía hacerlo. Los días siguientes se convirtieron en una experiencia surrealista. Por fuera, yo era la misma Norma de siempre. Preparaba el desayuno, limpiaba la casa, conversaba con los vecinos. Pero por dentro, me había transformado en una detective observando cada movimiento en mi propio hogar. Comencé a notar patrones que antes habían pasado desapercibidos. Héctor llegaba tarde del trabajo los martes y jueves, siempre con excusas diferentes. Que si había tenido que quedarse por una reunión, que si había mucho tráfico, que si había parado a comprar algo. Durante 37 años de matrimonio, había creído cada una de sus explicaciones sin cuestionarlas. Tania también tenía sus propios horarios sospechosos. Los días que Héctor llegaba tarde, ella salía de casa durante la tarde, supuestamente para hacer compras o visitar amigas. Pero siempre regresaba justo antes de que él volviera, perfectamente arreglada y con una sonrisa que ahora me parecía calculada. El primer viernes después de mi descubrimiento, decidí hacer mi propia investigación. Le dije a Tania que iba a visitar a mi hermana Elena, que vivía al otro lado de la ciudad. En realidad, me quedé esperando en el auto estacionado en la esquina, desde donde podía ver perfectamente la entrada de nuestra casa. A las 2 de la tarde, vi el auto de Héctor llegar. Mi corazón se aceleró cuando lo vi estacionar en la entrada, mirando hacia ambos lados de la calle como si estuviera verificando que nadie lo viera. Eso fue lo que más me confirmó mis sospechas. La manera cautelosa en que se comportaba, tan diferente a como actuaba normalmente. Esperé durante 3 horas en ese auto, sintiéndome como una espía en mi propia vida. Cuando finalmente Héctor salió de la casa, tenía esa misma expresión relajada que había visto el día de mi descubrimiento. Se subió a su auto y se fue, probablemente de regreso a su trabajo para establecer su coartada. Esa noche, durante la cena, Héctor me contó que había tenido un día muy ocupado en la oficina.
Describió con lujo de detalles las reuniones que supuestamente había tenido, los problemas que había resuelto. Cada palabra era una mentira, y él la decía con la misma naturalidad con la que me había dicho «te amo» durante décadas. Tania, por su parte, me contó sobre su tarde de compras. Había ido al centro comercial, había visto varias tiendas, había almorzado en el patio de comidas. También mentías perfectas, dichas con esa sonrisa dulce que ahora me revolvía el estómago. Al cabo de una semana de observación, había confirmado mis peores temores. Esto no era algo que acabara de comenzar. Por la manera en que se coordinaban, por la facilidad con la que mentían, por los pequeños gestos íntimos que intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba mirando, era evidente que su relación llevaba meses, tal vez incluso años. Una mañana, mientras limpiaba nuestra habitación, encontré algo que me heló la sangre. Debajo de la cama, parcialmente oculto por una caja de zapatos, había un pequeño frasco de lubricante. No era algo que Héctor y yo usáramos. De hecho, nuestra intimidad había disminuido considerablemente en los últimos años, algo que yo había atribuido a la edad y al estrés del trabajo. Sostuve ese frasco en mis manos temblorosas, sintiendo cómo la realidad me golpeaba con fuerza renovada. Ellos habían estado usando nuestra cama, nuestro espacio más íntimo, para sus encuentros secretos. La habitación donde había dormido durante décadas, donde había compartido mis momentos más vulnerables con el hombre que creía amar, había sido profanada por su traición. Me senté en el borde de la cama, el mismo lugar donde los había visto juntos, y comencé a llorar. No fueron lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que venían desde lo más profundo de mi alma. Lloré por los años perdidos, por la confianza rota, por la ingenuidad que me había mantenido ciega durante tanto tiempo. Pero en medio de ese llanto, algo más comenzó a crecer dentro de mí, una rabia fría y calculada que nunca antes había sentido. No era la ira explosiva que lleva a los gritos y las confrontaciones. Era algo más peligroso, una determinación silenciosa de que esto no podía quedar sin consecuencias. Esa tarde, cuando Héctor regresó del trabajo, lo observé con nuevos ojos. Vi cómo evitaba mi mirada directa, cómo sus manos se movían nerviosamente cuando me hablaba. Vi la culpa escondida detrás de sus sonrisas forzadas. Había señales que siempre habían estado ahí, pero que yo había elegido no ver. Durante la cena, Tania mencionó casualmente que había hablado con Miguel, nuestro hijo, por teléfono. Dijo que él estaba bien en su nuevo trabajo, pero que extrañaba la casa. Sus palabras me hicieron preguntarme si Miguel sabía algo sobre lo que estaba sucediendo. Si él también era parte de esta red de mentiras que se había tejido alrededor de mi vida. Esa noche, mientras Héctor se duchaba, revisé discretamente su teléfono. No encontré mensajes comprometedores, pero eso no me sorprendió. Después de décadas de matrimonio, conocía lo cuidadoso que podía ser cuando quería ocultar algo. Pero sí noté que había estado borrando el historial de llamadas con más frecuencia de lo usual. Los siguientes días, intensifiqué mi vigilancia. Comencé a marcar sutilmente objetos en la casa para ver si habían sido movidos durante mis ausencias. Dejaba un cabello sobre la mesita de noche. Cambiaba ligeramente la posición de los cojines del sofá. Observaba si había nuevas manchas en las sábanas que yo acababa de lavar. Cada evidencia que encontraba era como una puñalada en el corazón, pero también alimentaba la determinación que crecía dentro de mí. Ellos habían convertido mi hogar en un escenario para su traición. Habían usado mi confianza, mi amor, mi hospitalidad en mi contra. Una tarde, mientras fingía tomar una siesta, los escuché hablando en voz baja en la sala. No podía distinguir todas las palabras, pero el tono era inequívocamente íntimo. Escuché risas suaves, murmullos cariñosos, el sonido de besos. Todo esto sucedía a apenas unos metros de donde yo supuestamente dormía, en la casa que yo había ayudado a construir con años de trabajo y sacrificio. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que al principio me pareció demasiado extrema, demasiado vengativa. Pero mientras más lo pensaba, más perfecta me parecía. Si ellos querían estar juntos de manera tan íntima,
Usando productos como ese lubricante que había encontrado, tal vez podría ayudarles a estar más unidos de lo que jamás habían imaginado. Recordé haber visto cola industrial en el garaje, guardada desde que Héctor había reparado unas tuberías el año anterior. Era una sustancia poderosa, diseñada para crear uniones permanentes. Y si la textura y el color eran similares al lubricante, la idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Era perfecta en su simplicidad y devastadora en sus consecuencias. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba estar completamente segura de lo que estaba sucediendo. Necesitaba una confirmación final, irrefutable, de que merecían lo que estaba considerando. Esa confirmación llegó más pronto de lo que esperaba y fue mucho peor de lo que había imaginado. La confirmación final llegó un sábado por la mañana de la manera más cruel posible. Había salido temprano para hacer las compras semanales en el supermercado, una rutina que había mantenido durante años. Pero esa mañana olvidé mi lista de compras en la mesa de la cocina y tuve que regresar a buscarla. Al abrir la puerta principal, escuché voces que venían de la sala. No eran las voces casuales de una conversación normal. Eran susurros íntimos, palabras cargadas de una ternura que me revolvió el estómago. Me acerqué silenciosamente y lo que escuché me dejó helada hasta los huesos. Héctor le estaba diciendo a Tania que ya no podía seguir fingiendo conmigo, que estaba cansado de actuar como el esposo devoto cuando lo único que quería era estar con ella. Sus palabras fueron como cuchillos cortando los últimos hilos de esperanza que aún tenía en mi corazón. Pero lo que vino después fue aún peor. Tania le respondió que ella también estaba harta de la situación, que yo era un obstáculo para su felicidad, que había estado considerando hablar con Miguel para convencerlo de que me llevara a vivir con él a otro estado. Quería deshacerse de mí para tener la casa libre, para poder vivir abiertamente con mi esposo. Mi respiración se volvió tan irregular que temí que pudieran escucharme. Me sostuve de la pared, sintiendo como si el mundo entero se tambaleara bajo mis pies. No solo me estaban traicionando, sino que estaban planeando destruir completamente mi vida, alejarme de mi hogar, de todo lo que había construido durante décadas. Escuché cómo Héctor le aseguraba que encontraría la manera de hacer que yo me fuera voluntariamente, que me haría sentir tan incómoda en mi propia casa que no tendría más opción que irme. Hablaban de mí como si fuera una molestia, un mueble viejo que necesitaban remover para redecorar. Salí de la casa sin hacer ruido, con las lágrimas quemándome las mejillas. Conduje hasta el supermercado en estado de shock, apenas consciente del tráfico a mi alrededor. Una vez en el estacionamiento, me quedé sentada en el auto durante más de una hora, llorando y temblando, tratando de procesar la magnitud de su traición. Cuando finalmente regresé a casa, ambos actuaron como si nada hubiera pasado. Héctor me ayudó a cargar las bolsas del supermercado, preguntándome sobre las ofertas que había encontrado. Tania me agradeció por haber comprado sus galletas favoritas. La normalidad de sus actuaciones contrastaba brutalmente con la crueldad de sus palabras secretas. Esa noche, mientras cenábamos, los observé con una claridad nueva y terrible. Cada sonrisa falsa, cada pregunta fingida sobre mi día, cada gesto de afecto calculado. Eran actores consumados, representando los papeles de esposo y nuera cariñosos, mientras planeaban mi expulsión de mi propia vida. Después de la cena, me encerré en el baño y permití que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por la mujer ingenua que había sido, por los años desperdiciados en una farsa, por el futuro que habían planeado sin mí. Pero cuando finalmente me sequé las lágrimas y me miré en el espejo, vi algo diferente en mis ojos. Ya no era solo dolor lo que reflejaban, era determinación. Esa misma noche, mientras Héctor dormía a mi lado roncando suavemente, bajé silenciosamente al garaje. Ahí estaba la cola industrial que había recordado, guardada en un estante alto entre otras herramientas y productos de limpieza. La tomé en mis manos, leyendo cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta. Era una cola de contacto extremadamente fuerte, diseñada para materiales industriales.
La etiqueta advertía sobre su poder adhesivo permanente y recomendaba el uso de guantes y ventilación adecuada. Su consistencia era sorprendentemente similar a la del lubricante que había encontrado en nuestra habitación. Una idea comenzó a formarse con una claridad cristalina. Si Tania y Héctor querían estar tan unidos, si querían usar mi casa y mi cama para sus encuentros íntimos, tal vez podría ayudarlos a estar más cerca de lo que jamás habían soñado. Permanentemente cerca. Durante los siguientes días, observé más cuidadosamente sus patrones. Había notado que siempre usaban el lubricante los martes y jueves por la tarde, cuando supuestamente yo estaba fuera haciendo mandados. Era meticuloso en su rutina, guardando siempre el frasco en el mismo lugar debajo de la cama. El martes siguiente, puse mi plan en marcha. Le dije a Tania que iba a pasar la tarde con mi hermana Elena, como había hecho las semanas anteriores. Pero en lugar de salir realmente, me quedé en casa de los vecinos de enfrente, la señora García, quien siempre me había ofrecido un café cuando la visitaba. Le expliqué que había tenido una pequeña discusión con Héctor y que necesitaba tiempo para pensar. Ella, comprensiva como siempre, me ofreció quedarme el tiempo que necesitara. Desde su ventana de la sala tenía una vista perfecta de mi casa. A las 2:30 de la tarde vi el auto de Héctor llegar. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras lo observaba estacionar y entrar a la casa con esa misma cautela que había notado antes. Sabía que tenía aproximadamente 2 horas antes de que se fuera, tiempo suficiente para ejecutar mi plan. Esperé 30 minutos más para asegurarme de que estuvieran completamente distraídos. Luego le dije a la señora García que había recordado algo importante que tenía que hacer en casa. Crucé la calle con el corazón palpitando, llevando conmigo una pequeña bolsa que contenía todo lo que necesitaba. Entré por la puerta trasera, que siempre dejábamos sin seguro. La casa estaba en silencio, pero sabía exactamente dónde estaban. Me dirigí directamente a nuestra habitación, donde efectivamente podía escuchar murmullos suaves provenientes del baño adjunto. Trabajé rápidamente pero con cuidado. Saqué el frasco de lubricante de su escondite debajo de la cama y lo llevé a la cocina. Con guantes de cocina para proteger mis manos, vacié completamente el contenido original por el fregadero. Luego, usando un embudo pequeño, llené el frasco con la cola industrial. La consistencia era casi idéntica. El color también era muy similar. La única diferencia notable era un ligero olor químico, pero sabía que en el calor del momento probablemente no lo notarían hasta que fuera demasiado tarde. Regresé el frasco a su lugar exacto debajo de la cama, asegurándome de que todo pareciera exactamente como lo había encontrado. Luego, salí de la casa tan silenciosamente como había entrado, regresando a casa de la señora García con el corazón latiendo tan fuerte que temía que fuera a explotar. Desde la ventana, los vi salir aproximadamente 1 hora después. Héctor se veía relajado y satisfecho, ajustándose la corbata mientras caminaba hacia su auto. Tania apareció en la puerta unos minutos después, despidiéndose con la mano como la nuera perfecta que fingía ser. Esa noche, durante la cena, ambos actuaron con la normalidad de siempre. Héctor me contó sobre su día en la oficina. Tania habló sobre un programa de televisión que había visto, pero yo sabía que el próximo jueves sería diferente. El próximo jueves descubrirían exactamente lo que se sentía estar verdaderamente unidos. La espera se volvió casi insoportable. Durante los días siguientes me encontré observando cada gesto, cada palabra, sabiendo que pronto todo cambiaría para siempre. No sentía culpa, solo una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. Después de todo lo que me habían hecho, después de todos sus planes para destruir mi vida, merecían enfrentar las consecuencias de sus acciones. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba, y con él, el momento de la verdad. El jueves llegó con una claridad cristalina que parecía burlarse de lo que estaba por venir. Me desperté temprano antes de que sonara la alarma, con el corazón latiendo de una manera extraña. No era miedo exactamente, sino una mezcla de nerviosismo y determinación que nunca antes había experimentado. Preparé el desayuno como siempre, actuando con la normalidad que había perfeccionado durante las últimas semanas. Héctor se veía particularmente animado esa mañana,
silbando mientras se vestía para el trabajo. Su buen humor me revolvió el estómago, sabiendo exactamente qué lo tenía tan contento. Tania bajó a desayunar con esa sonrisa radiante que ahora reconocía como la expresión de alguien que anticipaba algo placentero. Me saludó con un beso en la mejilla, el mismo gesto cariñoso que había hecho durante meses, pero que ahora se sentía como una burla cruel. «Buenos días, Norma», me dijo con esa voz dulce que había aprendido a odiar. «Espero que tengas un día maravilloso. Creo que yo también lo tendré». Sus palabras tenían un doble significado que solo yo podía entender completamente. Ella sabía exactamente qué tipo de día iba a tener, exactamente qué tipo de encuentro había planeado para esa tarde. Lo que no sabía era que yo también había hecho mis propios planes. Durante el desayuno, les anuncié que iba a pasar la tarde con mi hermana Elena, como había hecho las últimas semanas. Héctor asintió distraídamente, ya pensando en otras cosas. Tania me preguntó a qué hora regresaría, con esa preocupación fingida que había perfeccionado. «Probablemente tarde», le respondí, manteniendo mi voz casual. «Elena quiere que la ayude a reorganizar su closet, y ya sabes cómo es ella con los detalles». Vi cómo intercambiaron una mirada rápida pero significativa. Era la confirmación que necesitaban de que tendrían toda la tarde libre para hacer lo que quisieran en mi casa, en mi cama. Después de que Héctor se fue al trabajo, ayudé a Tania con algunas tareas domésticas, manteniendo la fachada de la suegra colaborativa. Pero cada minuto que pasaba sentía cómo crecía la tensión en mi pecho. El momento se acercaba y no había vuelta atrás. A las 11 de la mañana me fui de casa llevando conmigo una pequeña maleta como si realmente fuera a pasar todo el día fuera. Pero en lugar de ir donde Elena, conduje hasta un café que estaba a 20 minutos de distancia. Desde ahí, podía monitorear la situación sin arriesgarme a ser vista. A las 12:30, llamé a casa para confirmar mis sospechas. Tania contestó con voz ligeramente sin aliento, como si hubiera estado corriendo. «Hola, Norma», dijo tratando de sonar normal. «¿Todo bien?» «Sí, querida», le respondí con la voz más dulce que pude. «Solo quería avisarte que Elena y yo decidimos almorzar fuera, así que llegaré aún más tarde de lo que pensaba». «Perfecto», respondió, y pude escuchar el alivio en su voz. «Que tengas un buen almuerzo». A la 1:30 manejé de regreso hacia mi vecindario, pero me estacioné a 2 cuadras de distancia. Caminé cuidadosamente hasta la casa de la señora García, quien me recibió con su amabilidad habitual. Le expliqué que había regresado temprano y que quería descansar un poco antes de volver a casa. Desde su ventana vi llegar el auto de Héctor exactamente a las 2:15, puntual como siempre para sus citas secretas. Lo observé caminar hacia la puerta principal con esa prisa contenida que había aprendido a reconocer. Sabía que Tania lo estaría esperando, probablemente ya preparada para su encuentro. Durante los siguientes 45 minutos, me senté en la sala de la señora García, tomando té y manteniendo una conversación superficial mientras mi mente contaba cada minuto que pasaba. Sabía exactamente cuánto tiempo necesitaban antes de usar el lubricante. Había observado sus patrones durante semanas. A las 3:10, les dije a la señora García que había recordado algo que tenía que hacer en casa. Ella asintió comprensivamente, y yo caminé hacia mi casa con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todo el vecindario pudiera escucharlo. Me acerqué a la casa silenciosamente, usando la llave para entrar por la puerta trasera. La casa estaba en completo silencio, lo que significaba que estaban en la habitación principal. Subí las escaleras con cuidado extremo, evitando los escalones que sabía que crujían. Me detuve en el pasillo, justo fuera de la puerta de la habitación. Podía escuchar murmullos suaves, los sonidos que confirmaban exactamente lo que estaba sucediendo del otro lado. Por un momento, una parte de mí quiso dar media vuelta y huir. Pero luego recordé sus palabras sobre deshacerse de mí, sobre destruir mi vida, y la determinación regresó más fuerte que nunca. Esperé. Sabía que el momento crítico estaba cerca. Había observado sus rutinas lo suficiente como para saber exactamente cuándo usarían el lubricante. Y cuando finalmente llegara ese momento, la cola industrial haría su trabajo. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante.
Luego, gradualmente, los sonidos del otro lado de la puerta comenzaron a cambiar. Primero fue confusión en las voces, luego preocupación, después pánico absoluto. Escuché a Tania gritar el nombre de Héctor, pero no con pasión, sino con terror genuino. La voz de Héctor le respondió con una urgencia que nunca antes había escuchado. Estaban tratando de separarse, pero la cola industrial estaba cumpliendo exactamente la función para la que había sido diseñada. Los gritos se intensificaron. Podía escuchar movimientos desesperados, como si estuvieran luchando contra algo invisible, pero implacable. Tania comenzó a llorar, no con tristeza, sino con histeria pura. Héctor gritaba palabras que no podía distinguir, pero el tono era de absoluta desesperación. Bajé las escaleras rápidamente y salí de la casa por donde había entrado. No quería estar ahí cuando se dieran cuenta de la magnitud de su situación. Caminé de regreso a casa de la señora García, tratando de mantener una expresión normal a pesar de que mi corazón latía como un tambor. Desde la ventana de la señora García observé mi casa con una mezcla de fascinación y horror. Los gritos habían cesado momentáneamente, pero sabía que eso no significaba que el problema se hubiera resuelto. La cola industrial no era algo de lo que pudieran liberarse fácilmente. 10 minutos después, vi movimiento en las ventanas de mi habitación. Alguien estaba tratando de abrir las cortinas, probablemente buscando ayuda. Luego, una de las ventanas se abrió y pude escuchar claramente los gritos desesperados pidiendo ayuda. Era Tania quien gritaba, su voz quebrada por el pánico y la humillación. Estaba pidiendo ayuda a cualquiera que pudiera escucharla, pero su situación era demasiado embarazosa como para explicarla claramente. Solo gritaba que necesitaban ayuda médica urgente. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, alertados por los gritos. La señora García se levantó de su silla, preocupada por el ruido que venía de mi casa. Yo actué como si acabara de darme cuenta de lo que estaba sucediendo. «Dios mío», dije con la voz llena de preocupación fingida. «Esos gritos vienen de mi casa. Tengo que ir a ver qué está pasando». Corrí hacia mi casa junto con varios vecinos, actuando como la esposa y suegra preocupada que se suponía que debía ser. Cuando llegué a la puerta principal, los gritos desde la habitación eran ensordecedores. Era claro que necesitaban ayuda médica inmediata. Uno de los vecinos ya había llamado a emergencias. En pocos minutos, las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, acercándose rápidamente. La ambulancia, los paramédicos y posiblemente los bomberos estaban en camino para lidiar con una situación que ninguno de ellos había enfrentado antes. Mientras esperábamos la llegada de los servicios de emergencia, permanecí fuera de la casa con los demás vecinos, actuando como si no tuviera idea de lo que había causado esta crisis. Por dentro, una parte de mí se sentía victoriosa. Habían recibido exactamente lo que merecían, estar unidos para siempre, tal como habían querido. El sonido de las sirenas llenó el aire, mientras 3 ambulancias, 2 camiones de bomberos y varias patrullas policiales se congregaban frente a mi casa. Nunca había visto tanto caos en nuestro tranquilo vecindario. Los vecinos se agolpaban en sus jardines delanteros, susurrando entre ellos y tratando de entender qué tipo de emergencia requería semejante despliegue de servicios de emergencia. Actué como cualquier esposa preocupada lo haría. Corrí hacia los paramédicos en cuanto bajaron de la ambulancia, con lágrimas genuinas corriendo por mis mejillas. No tenían que saber que esas lágrimas no eran de preocupación, sino de una mezcla compleja de satisfacción, culpa y shock por lo que había puesto en marcha. «Por favor, ayúdenlos», les supliqué a los paramédicos. No sé qué pasó. Estaba fuera de casa y cuando regresé escuché gritos terribles. El jefe de los paramédicos, un hombre de mediana edad con expresión seria, me tomó gentilmente del brazo. «Señora, necesitamos que nos diga exactamente qué tipo de emergencia hay arriba. Sus voces sugieren que están en una situación muy delicada». Yo negué con la cabeza, actuando completamente confundida. «No lo sé. Solo escuché a mi esposo y a mi nuera gritando pidiendo ayuda. Parecían estar en nuestra habitación principal». Los paramédicos intercambiaron miradas significativas. Habían manejado todo tipo de emergencias durante sus carreras,
pero por los gritos que venían de la ventana del segundo piso, podían intuir que se trataba de algo particularmente embarazoso y complejo. El capitán de bomberos se acercó después de evaluar la situación desde afuera. «Señora, vamos a necesitar acceso a la habitación, pero primero necesitamos saber si hay algún peligro químico o estructural del que debamos estar conscientes». Negué con la cabeza otra vez, manteniendo mi expresión de total inocencia. «No que yo sepa. Es una casa completamente normal. No entiendo qué pudo haber pasado». Mientras los servicios de emergencia se preparaban para entrar, pude escuchar cómo los gritos desde la habitación se habían transformado en súplicas desesperadas. Tania lloraba histéricamente, gritando que no podían separarse. Héctor alternaba entre gritos de dolor y maldiciones que habrían hecho sonrojar a un marinero. Los primeros paramédicos que subieron a la habitación regresaron en menos de 5 minutos con expresiones que mezclaban profesionalismo con asombro total. Nunca en sus carreras habían enfrentado una situación como esta. El jefe médico bajó y se acercó a mí con una expresión extremadamente seria. «Señora, su esposo y su nuera están en una situación médica muy delicada. Parece que algún tipo de adhesivo industrial entró en contacto con sus áreas íntimas durante un encuentro privado». Fingí sorpresa y horror total. ¿Adhesivo industrial? ¿Cómo es posible algo así? ¿Se van a lastimar? «Estamos haciendo todo lo posible», me aseguró, «pero necesitamos transportarlos al hospital inmediatamente. Va a requerir un procedimiento quirúrgico muy delicado para separarlos sin causar daño permanente». Los siguientes 30 minutos fueron un espectáculo que jamás olvidaré. Los paramédicos tuvieron que crear una camilla especial para transportar a Héctor y Tania sin separarlos. Fue necesario sedarlos parcialmente para controlar su histeria y permitir que los profesionales trabajaran. Cuando finalmente los sacaron de la casa, estaban cubiertos con sábanas para preservar su dignidad. Pero era obvio para todos los presentes cuál era su situación. Los vecinos observaban con una mezcla de horror y fascinación morbosa que trataban de disimular detrás de expresiones de preocupación. La señora García se acercó y me abrazó, susurrando palabras de consuelo. «Pobrecita Norma, no puedo imaginar lo traumático que debe ser esto para ti. ¿Cómo pudo pasar algo tan extraño?». Yo me aferré a ella, sollozando de una manera que parecía completamente genuina. «No lo entiendo, Elena. ¿Cómo pudieron confundir un adhesivo industrial con cualquier otra cosa? Es tan extraño, tan terrible». Mientras las ambulancias se alejaban con sus luces parpadeando, un detective de la policía local se acercó para hacer las preguntas rutinarias. Era un hombre joven, claramente incómodo con tener que investigar este tipo de incidente. «Señora Morales, sé que esto es difícil, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que pudo haber causado este accidente». «Por supuesto, oficial», respondí con toda la cooperación del mundo. «Haré cualquier cosa para ayudar a entender qué pasó. ¿Tiene alguna idea de cómo pudo haber adhesivo industrial en su habitación? ¿Había algún proyecto de construcción o reparación reciente?». Pensé cuidadosamente antes de responder, como si estuviera tratando de recordar algo importante. «Bueno, mi esposo había estado trabajando en algunas reparaciones menores en el garaje el mes pasado. Tal vez algo se confundió. No sé cómo explicar esto de otra manera». El detective tomó notas, claramente tratando de mantener una expresión profesional ante una situación que era simultáneamente trágica y absurda. ¿Había notado algún comportamiento extraño en su esposo o su nuera últimamente? Esta era la pregunta que había estado esperando y había preparado mi respuesta cuidadosamente. «Bueno, oficialmente, Héctor había estado trabajando mucho últimamente, llegando tarde con frecuencia. Y Tania, bueno, ella es joven y a veces puede ser un poco descuidada con las cosas de la casa». Después de que el detective terminó sus preguntas y todos los servicios de emergencia se fueron, me quedé sola en mi casa por primera vez en horas. El silencio era ensordecedor después de tanto caos. Subí lentamente a la habitación principal, que ahora estaba en completo desorden. Las sábanas estaban arrugadas y manchadas. Había vendas médicas dispersas por el suelo donde los paramédicos habían trabajado.
y el olor a antisépticos llenaba el aire. Pero lo que más me impactó fue encontrar el frasco de lubricante, ahora vacío, tirado en el suelo junto a la cama. La evidencia de mi plan estaba ahí, en ese frasco inocente que había contenido la semilla de su destrucción. Por un momento, una ola de arrepentimiento me golpeó. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Las consecuencias serían más severas de lo que había anticipado? Pero luego recordé sus voces, conspirando para deshacerse de mí, sus planes para robarme mi hogar y mi vida, y el arrepentimiento se desvaneció. Habían recibido exactamente lo que habían buscado, estar unidos íntimamente, solo que de una manera que jamás habían imaginado. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en meses, me senté en la sala con una taza de té, procesando todo lo que había sucedido. El teléfono había sonado varias veces con llamadas del hospital, de familiares que se habían enterado de la situación, y de periodistas locales que habían escuchado rumores sobre el extraño incidente. A todos les dije lo mismo, que era un accidente terrible e inexplicable, que estaba devastada por lo que les había pasado a mi esposo y mi nuera, y que esperaba que se recuperaran completamente. Pero en la privacidad de mi propia mente, sabía la verdad. No había sido un accidente, había sido justicia. Una justicia fría, calculada y perfectamente ejecutada. Y aunque las consecuencias habían sido más dramáticas de lo que había anticipado, no me arrepentía de haber protegido mi vida y mi dignidad. El teléfono sonó una vez más esa noche. Era el hospital, informándome que el procedimiento para separarlos había sido exitoso, pero que ambos tendrían que permanecer hospitalizados durante varios días para recuperarse de las lesiones y el trauma psicológico. Gracias por informarme, dije con la voz quebrada de una esposa preocupada. ¿Puedo visitarlos mañana? Por supuesto, señora Morales. Estoy seguro de que su apoyo significará mucho para ellos durante este momento difícil. Después de colgar, sonreí por primera vez en semanas. Mañana iría al hospital a visitarlos, actuando como la esposa y suegra devota que siempre había sido. Pero en realidad, sería mi despedida silenciosa. El hospital olía a antiséptico y tristeza cuando llegué a visitarlos al día siguiente. Llevaba flores frescas y una expresión de preocupación genuina que había perfeccionado durante años de matrimonio. Las enfermeras me recibieron con compasión, tratándome como a la pobre esposa que había sufrido un trauma terrible junto con su familia. Héctor estaba en una habitación privada, conectado a varios monitores y con vendajes en áreas que prefiero no describir en detalle. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor físico y humillación profunda. Por primera vez en décadas, no pudo sostener mi mirada directamente. «Norma», susurró con voz ronca. «Gracias por venir». Me acerqué a su cama y tomé su mano, actuando como la esposa dedicada que había sido durante 37 años. «Por supuesto que vine, Héctor. Soy tu esposa. Siempre estaré aquí para ti en los momentos difíciles». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento pensé que iba a confesarme todo. Pero en lugar de eso, simplemente apretó mi mano y murmuró repetidas disculpas por el accidente inexplicable que había arruinado nuestras vidas. Los médicos me explicaron que, aunque la separación había sido exitosa, tanto Héctor como Tania tendrían cicatrices permanentes y necesitarían terapia psicológica para superar el trauma. El incidente había sido tan inusual que se había convertido en un caso de estudio en el hospital. Cuando visité a Tania en su habitación al final del pasillo, la encontré en un estado aún peor que Héctor. Estaba sedada pero despierta, mirando al techo con una expresión de absoluta derrota. Sus padres habían venido desde otra ciudad y estaban sentados junto a su cama, susurrando entre ellos sobre lo extraño e inexplicable del accidente. Tania me miró cuando entré, y por un momento vi algo en sus ojos que me hizo pensar que sospechaba la verdad, pero estaba demasiado debilitada física y emocionalmente como para confrontarme, especialmente delante de sus padres y las enfermeras. «Querida», le dije tomando su mano con la misma ternura maternal que había mostrado durante meses. «Lamento tanto que hayas tenido que pasar por esto.
Es tan extraño que algo así pudiera suceder en nuestra casa. Ella no respondió. Solo siguió mirándome con esos ojos que parecían estar tratando de descifrar un misterio. Sus padres me agradecieron por cuidar tan bien de su hija, sin saber que yo era la razón por la cual estaba en esa cama de hospital. Durante los siguientes días, mantuve la fachada de la esposa preocupada. Llevaba comida casera al hospital, me quedaba sentada junto a las camas, hablaba con los médicos sobre los pronósticos de recuperación. Todo el vecindario comentaba sobre lo devota que era, cómo estaba manejando esta crisis familiar tan extraña con tanta gracia y fortaleza. Pero en la privacidad de mi casa, cada noche, comencé a hacer planes para mi nuevo futuro. Había quedado claro que, después de este incidente, las cosas nunca volverían a ser las mismas entre nosotros. Y honestamente, ya no quería que lo fueran. Una semana después de que salieron del hospital, Tania anunció que se mudaría de regreso con sus padres. Dijo que necesitaba tiempo para recuperarse del trauma y que estar en nuestra casa le traía demasiados recuerdos dolorosos del accidente. La ayudé a empacar sus cosas, actuando como la suegra comprensiva que siempre había sido. Mientras doblaba su ropa y envolvía sus objetos personales, no pude evitar sentir una satisfacción silenciosa. Se iba exactamente como había planeado, pero bajo circunstancias que la mantendrían alejada para siempre. El día que se fue, me abrazó en la puerta principal. Por un momento, pensé que iba a decir algo sobre sus sospechas, pero en lugar de eso, susurró: «Gracias por cuidarme, Norma. Siento mucho todo lo que pasó». Yo la abracé de vuelta respondiendo: «No tienes nada que sentir, querida. Fue un accidente terrible que nadie pudo prever». Después de que se fue, Héctor y yo nos quedamos solos en la casa por primera vez desde su salida del hospital. El ambiente entre nosotros era extraño, cargado de cosas no dichas y secretos que flotaban en el aire como fantasmas. Esa noche, durante la cena, Héctor finalmente rompió el silencio que había estado creciendo entre nosotros. «Norma, tengo que decirte algo». Mi corazón se aceleró pensando que finalmente iba a confesar su aventura con Tania. Pero lo que dijo fue completamente diferente. «He estado pensando mucho durante estos días en el hospital», continuó, evitando mi mirada. «Creo que necesitamos hacer algunos cambios en nuestras vidas. Este accidente me hizo darme cuenta de que no he sido el esposo que merezco ser». Esperé en silencio, dejando que continuara. «Creo que deberíamos considerar una separación temporal», dijo finalmente, «para que ambos podamos reflexionar sobre lo que realmente queremos de nuestro matrimonio». Su propuesta me sorprendió, aunque en retrospectiva debería haberla anticipado. El trauma del incidente había roto algo fundamental en él, no solo físicamente sino psicológicamente. Ya no podía fingir que nuestro matrimonio era normal después de lo que había pasado. «Si eso es lo que crees que necesitas, Héctor», respondí calmadamente, «entonces respeto tu decisión». Durante las siguientes semanas, Héctor se mudó a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Oficialmente, era una separación temporal para sanar después del trauma. Extraoficialmente, ambos sabíamos que era el comienzo del fin de nuestro matrimonio. Me quedé sola en la casa que había sido el escenario de tanta traición y venganza. Pero en lugar de sentirme triste o abandonada, me sentí liberada por primera vez en años. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que actuar como si no supiera lo que había estado sucediendo bajo mi propio techo. Comencé a rediseñar mi vida gradualmente. Redecoré la habitación principal completamente, comprando muebles nuevos y pintando las paredes de un color que siempre había querido, pero que Héctor había rechazado. Convertí el cuarto de huéspedes en un estudio de arte, algo que había soñado hacer durante décadas. 6 meses después del incidente, Héctor me pidió el divorcio oficialmente. Para entonces, ya había comenzado a salir con una mujer de su oficina, alguien que no sabía nada sobre Tania o sobre lo que había pasado en nuestra casa. Era su manera de empezar completamente de nuevo, borrando el pasado que lo avergonzaba. Acepté el divorcio sin pelear. De hecho, cooperé completamente con el proceso. Los abogados comentaron sobre lo civilizada que era nuestra separación,
especialmente considerando las circunstancias traumáticas que la habían precipitado. Durante las negociaciones del divorcio, me quedé con la casa y una parte significativa de nuestros ahorros. Héctor parecía casi aliviado de deshacerse de todo lo que le recordara esa época de su vida. Quería empezar de cero, y yo estaba más que dispuesta a ayudarlo a hacerlo. El día que se firmaron los papeles del divorcio, me senté en mi jardín trasero con una copa de vino, observando la puesta de sol. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por mentiras, traiciones o actuaciones. Era libre de ser simplemente Norma, sin tener que ser la esposa de alguien o la suegra de alguien. Nunca volví a saber directamente de Tania, pero a través de conocidos mutuos me enteré de que se había mudado a otra ciudad y que rara vez hablaba sobre su tiempo viviendo con nosotros. El incidente había quedado como un episodio traumático en su vida que prefería mantener enterrado en el pasado. Un año después del divorcio, mientras organizaba algunos papeles viejos, encontré el frasco vacío de cola industrial que había guardado como, no estoy segura de qué. ¿Un trofeo? ¿Un recordatorio? Lo sostuve en mis manos por un momento, recordando todo lo que había llevado a ese punto. No sentía culpa por lo que había hecho. Tampoco sentía orgullo. Solo sentía una extraña paz, la satisfacción de haber protegido mi dignidad y mi futuro cuando nadie más lo haría. Tiré el frasco a la basura y salí al jardín a cuidar las flores que había plantado. Era una mujer de 62 años, con toda una nueva vida por delante, libre de las mentiras y traiciones que habían envenenado tantos años de mi existencia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama nueva, en mi habitación rediseñada, en mi casa que finalmente era completamente mía, sonreí por última vez al recordar cómo todo había comenzado con un simple descubrimiento y un plan silencioso. A veces, la justicia llega de las maneras más inesperadas.